Vamos a empezar la clase 19. Acá dice 17 porque me olvidé de cambiarlo, pero es clase 19, ¿sí? La clase 18 fue la semana pasada. Recuerden que fue de repaso más que nada para los que no habían entregado trabajo, ¿sí? Bien. La anterior semana habíamos empezado con lenguaje coloquial y lenguaje simbólico, ¿sí? Bien. Hoy vamos a hacer una ejercitación y mañana también, pero con ecuaciones, ¿sí? A ver si... Porque este tema, como dice acá, es importante que lo aprendan para resolver diferentes partes de matemáticas, ¿sí? Dice, la importancia de este tema radica en que en matemática tenemos que aprender a resolver diferentes tipos de problemas y aprender a pasar del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. Nos va a facilitar muchísimo la resolución de los problemas. Más que nada es saber interpretar lo que se dice en el problema y luego saber resolverlo correctamente, ¿sí? Bien. Acá tengo 1, 2, 3, 4. 4 ejercicios, ¿sí? Mañana vamos a hacer un poquito más, ¿sí? Hoy es sin teorías, profe. No hay teoría hoy. En los siguientes ejercicios los números de las páginas están en el recuadro de color que está abajo a la derecha de cada ejercicio. Vieron que ustedes siempre me preguntan ¿qué página? Bueno, fíjense, van a hacer el ejercicio 40 de la página 17, el ejercicio 47 de la página 19, el ejercicio 57 de la página 22 y el ejercicio 58 también de la página 22. ¿Sí? Así es más fácil, vieron, así no tienen que estar fijándose de qué página es y buscando. ¿Sí? ¿Se van a acordar? Muy bien. Si se fijan, empezamos con el ejercicio 40. ¿Están? Sí, estamos, profe. Entonces, plantear el cálculo y resolver. Esto es muy parecido a lo último que hicimos, ¿sí? Dice, la suma de los cuadrados de 7 y 9. ¿Se imaginan cómo sería? Habría que sumar el 7 más 9 y fijarnos el cuadrado. La raíz. El cuadrado de 7 y 9, sí, sumado más el cuadrado de 9. Entonces sería, puede ser que sea así. 7, no, hay que escribir lo 47. Que dice 7 al cuadrado más 9 al cuadrado. Después lo resuelven, ¿sí? Acuérdense, primero escribimos como dice y después lo resolvemos. Entonces sí, ahí sería como dice Matías. 49 más 81 y pongo el resultado final. ¿Sí? Después, la diferencia. Recuerden que la diferencia nosotros teníamos que restar. Entonces tiene que restar. Entonces, la diferencia, una cuenta de menos entre los cubos de 8 y 6. Entonces, en vez de ser el cuadrado, va a ser 8 al cubo menos al 6 cubo, al cubo. que el cubo es 3, acuérdense. Miren que no me salió medio feito este 3. El cubo, ahí está, menos 6, que también es al cubo. ¿Sí? Eso después calculan los resultados y hacen la cuenta de menos. Uy, se me fue. Muy bien, después dice, el cuadrado de la suma entre 5 y 8. Fíjense que acá está la palabra entre. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando aparecía la palabra entre? Un paréntesis. ¿Sí? Entre paréntesis sería. El cuadrado de la suma entre 5 y 8. Sería 5 y 8 sumados y afuera el cuadrado. Entonces sería la suma de 5. Oye. Y arriba de 5 el 2. No, más 8. Paréntesis. Uy, ya se me fue. Y acá afuera el cuadrado. Sí, porque dice el cuadrado de la suma entre. Estos dos números tienen que estar entre paréntesis. Y después recién calculamos el cuadrado. O sea, 5 más 8, 13. Y entonces al cuadrado, o sea, 13 por 13. ¿Sí? Es importante diferenciar cuándo es una cosa y cuándo es la otra, ¿sí? El cubo de la diferencia entre 12 y 3. Va a ser lo mismo, único que en vez de poner más, ¿qué voy a poner? Menos. Menos, ¿sí?
Bueno, después en el ejercicio 47, que es muy parecido. En el ejercicio 47 creo que Profe, Sí, ¿quién me habla? profe, Sí, Mati. en la actividad 40, creo que es la B. Ahí no dice cuadrado entre, la diferencia entre. No. Sí, dice entre, pero te dice cubos. Está hablando en plural. Si no sería entre el cubo de 6 más 8. Es decir, la diferencia entre los cubos, o sea, me dice que el 8 es al cubo y el 6 es al cubo. Pensé que iba paréntesis. Si vos fíjate que acá el cuadrado está en singular. Entonces es un solo cuadrado. En cambio, arriba, fíjate, en el A dice cuadrados. Está hablando que el 7 y el 9 tienen cuadrados. Si no, yo le podría poner paréntesis, pero es afuera directamente. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Vieron? A veces una letrita hace bastante diferencia. ¿Se entendió, Mati? Bueno, no sé si me escucha, pero bueno. Sigamos. El 40 dice plantear la ecuación y resolver. Entonces, si al doble de un número se le resta el cuadrado de 3, se obtiene la mitad de 50. ¿De qué número se trata? Esa es fácil. El doble de un número. Yo no conozco ese número, entonces pondría X. X. Entonces, el doble de un número. El doble de la X. ¿Sí? Se le resta el cuadrado de 3. Se le resta el 3 al cuadrado. ¿Sí? Se obtiene, o sea, igual a la mitad de 50. Entonces vamos a poner 50 dividido 2. Yo sé que es 25, pero acuérdense que estamos trabajando con traducciones. Entonces, primero traducimos literalmente lo que dice y después resolvemos. Después en el paso de abajo sería 25 acá. ¿Sí? Y la mitad de 50. Para encontrar la mitad tengo que dividir en 2. ¿Sí? Muy bien, sigamos. ¿Se entendió este? Después lo resuelven, ¿sí? Acá es 3 al cuadrado, 9. Después lo reemplazan por el 9, ¿sí? Dice, después, si a la tercera parte del dinero que tengo le sumo el cuádruplo de 6, obtengo el cuadrado de 10. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Alguno se lo imagina? Si la tercera parte del dinero que tengo. ¿Yo sé cuánto dinero tengo? No. Entonces, No. fíjense que acá no dice el triple, dice la tercera parte. Esto quiere decir que es X dividido 3. Sería la tercera parte. Si la tercera parte del dinero que tengo le sumo, ¿sí?, el cuádruplo de 6. ¿Por cuánto tendrá que multiplicar si digo cuádruplo? 6 por 4. Muy bien. Pero como estamos haciendo literales, 4 por 6. Si no sería el sextuplo de 4. Yo necesito el cuádruplo, el 4 de 6. Obtengo, o sea, igual, el cuadrado de 10. ¿Cuál sería el cuadrado de 10? 10 al cuadrado. Exactamente, muy bien. Alan, ¿no? ¿Habló? Ujú. El cuadrado de 10. Bueno, eso se resuelve. Acuérdense que el 3, como está dividiendo, cuando pase al otro lado va a pasar. Multiplicando. Muy bien, multiplicando. Estos inteligentes ahí. Muy bien. Eso sería el ejercicio 47. ¿Sí? Mañana vamos a hacer ejercicios parecidos a estos, pero un poquitito más complicados, ¿sí? Bien, hicimos al 57 y el 58, que son casi iguales a los que hicimos la otra vez. ¿Sí? Fíjense. Escribir cada cálculo, resolverlo. Esta es hallar la expresión solamente. La suma entre el doble de 7 y 9.
la suma entre el doble de 7 y 9. Puede ser. Yo sé que en el medio va a haber una. 7 dividido 9. ¿Eh? No. En el medio va a haber un más. La suma entre el doble de 7, el doble de 7, Paréntesis. puede ser, y 9. Uy, me salió mal 9. ¿Sí? En este caso no va a ir paréntesis. Aunque podría ir, pero no. Porque la suma entre el doble de 7 y 9. 22. Esperen que a ver si no interpretaron la suma entre el doble de 7. No, sí tiene razón. ¿23? Ay, sí, está bien así. Si no, tendría que decir la suma, el doble de la suma de 7 y 9. ¿Sí? Bien. El doble de la suma entre 8 y 10. Es muy parecido. No, fíjense, acá sí. El doble de la suma entre 8 y 10. Acá sí va el paréntesis. El doble de la suma 8 más 10. 8. Oye, no tengo mouse, ¿no? 8. Bueno, se nota que son 8, ¿no? Más. Tengo que hacer un curso para... Y ahí cerramos el paréntesis. Ah, uy. ¿Por qué se fue para arriba? Ahí está. Y acá un por, ¿no? Ese sería el 2. 36. Tenemos que responder. Tienen que resolverlo. Ponen así, después tendrían que hacer al costadito. Entonces, sí. 2 más 7, digo, 2 por 7, 14. 14 más 9. Bueno, el 9 no me sale. 23. Es igual a 23. ¿Sí? Si no, lo que pueden hacer es poner, traducen acá y al costadito en la hoja ponen ejercicio 57A y hacen la cuentita ahí. ¿Sí? Pero necesitas... Y resolverlo. Cuando dice resolverlo, se tengo que calcular el número final. ¿Sí? Bien, decimos, la diferencia entre la mitad de 100 y 15. La diferencia entre la mitad de 100 y 15. Es parecido al de arriba. Ojo, dice, la mitad de la diferencia entre 70 y 20. Fíjense que arriba dice la diferencia entre la mitad de 100 y 15. No va a paréntesis, va 100 dividido 2, ¿sí? Menos 15. En cambio acá empieza la mitad de la diferencia. Entonces acá sí va a haber paréntesis. ¿Entiende? Bueno, si no respondo, quiere decir que sí, tal vez. Bien, después, el producto entre el siguiente de 20 y 12. El producto entre el producto, ¿qué era el producto? ¿Se acuerdan? El resultado ¿El resultado de qué? de 20 y el 12. No, producto de una multiplicación. Ojo, fíjense que también dice siguiente, ¿eh? ¿Cuál sería el siguiente de 20? 21. 21. Pero acá me dice 20, entonces yo voy a poner ¿qué cosa? 20 más 1 entre paréntesis, porque es el siguiente, siempre el siguiente va entre paréntesis y se le agrega 1. Y como dice el producto, es la multiplicación. Uy, ahí está. El siguiente de 20 y 12. Uy. Así sería. ¿Ven? El producto, que es la multiplicación, entre el siguiente de 20, que es 21, pero como dice siguiente, tenemos que poner 20 más 1, y 12. Y ahí calculan el numerito. ¿Sí?
¿Sí? Después, el siguiente del producto entre 14 y 5. Bueno, ese es más sencillito. Bueno, esto es lo mismo. El siguiente, fíjense, acá cambia. El siguiente del producto entre 14 y 5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar 14 por 5 más 1, porque es el siguiente de esa multiplicación. ¿Se entiende? 71. 71, ¿cuál 71? ¿El F? Sí. A ver. 14 y 5, sí. Sí. 71, muy bien, David. ¿Se entendió? Este da 71, acuérdense. Igual. Profe, ¿y Sí. el C y el D? Eso se lo dejé para que lo hagan ustedes. Ah, Algo tienen que hacer. ¿Sí? Bien. Después, hallar la expresión simbólica. El anterior del cuadrado de un número. Acá no hay que resolver, hay que escribir solamente lo que dice. El anterior del cuadrado de un número. ¿Cómo sería? Si el siguiente Hay le que sumo responder menos. menos, esa. ¿El menos de un número? Sí. El anterior del Menos cuadrado de un número. Entonces, un número que no conozco es un número X. al cuadrado y el anterior. Le restamos 1. Ahí dice, el anterior, el menos 1, del cuadrado de un número. X cuadrado menos 1 sería. ¿Sí? Vamos al otro. La mitad de la raíz cuadrada de un número. La mitad de la raíz cuadrada de un número. Raíz cuadrada de X. Bien. X Dividido. Este es cuadrado, ¿no? Dividido 2. Porque la mitad. ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, dice, la suma entre el cuadrado y el cubo de un número. Profe, El cuadrado X más el X al cubo. Exactamente, muy bien. ¿Quién me llamó? Kevin. No, ¿alguien? yo Sí, ya. Sí, decime, Henry. Kevin. no entendí la actividad 57, la F. La F, fíjate que dice el Sí, siguiente del producto entre 14 y 5. El siguiente, en el anterior está el siguiente después del producto. Pero acá el siguiente está al principio. Entonces, al siguiente se les pone 1, ¿sí? Cuando yo termino de hacer la multiplicación. Entonces acá sería 14 por 5, hoy, más el siguiente que sería 1. Así es. El siguiente más 1 del producto que es la multiplicación entre 14 y 5. ¿Sí? Fíjense que si bien cuando yo tengo entre y hay una multiplicación o división no se le pone el paréntesis. Si no, yo tendría que poner paréntesis acá. 14 por 5, cierro. Pero no tiene sentido. ¿Sí? Ahí quedó más, Kevin. Sí, Muy bien. Después, la suma entre el cuadrado y el cubo. Sí, ya está, ¿no? Sí. De el doble de un número por el cubo de ese número. El doble de un número. 2X Bien. Por X al cubo. 2. Exactamente, muy bien. ¿Quién dijo 2? Claro, el doble es 2. El doble de un número que no conozco, o de un número, es 2x. Por, o sea, multiplicación por, el cubo de ese mismo número. Quedaría así. ¿Sí? Y el último, la cuarta parte del cuadrado de un número.
Ese se los dejo para ustedes. Piensen. Bueno, no son muchos ejercicios. Mañana van a hacer un poquito más. ¿Sí? Pero esto para volver a arrancar. Profe, una pregunta. ¿Esto lo podemos hacer en el libro o lo podemos copiar en la carpeta? O sea, en el cuadernillo. Si escriben chiquititos, sí, lo pueden hacer en el libro. ¿Sí? Ah, Fíjense que, por ejemplo, acá, si lo quieren resolver en el libro, acá tienen espacio. Yo escribí grande, ¿no? Pero si ustedes escriben, ponen, en vez de poner igual, ponen entonces y al costadito. Y ponen de vuelta la cuenta. ¿Sí? O si no, si quieren pasar la carpeta, yo no tengo un problema. Depende de ustedes. ¿Cómo les queden más prolijo a ustedes? Si tienen linda letra y chiquita y pueden escribir en el libro, escriban en el libro. Y si no, bueno, lo pasan a la carpeta. ¿Sí? Igual, esta vez no hay teoría como la otra vez que había bastante teoría. Esta vez no hay teoría. ¿Sí? Pone lenguaje coloquial simbólico, ejercitación 1 y empiezan a copiar desde el 40. No hace falta que copien esto. Y en la carpeta Profe, sí. la Profe, teoría en la E va por, ¿no? ¿Qué? ¿Quién me habló? ¿Quién me preguntó si era por? ¿Cuál? No, la cuarta parte es dividido 4, así que no hay por. Tiene el 58E. Son 4 actividades, profe. Hoy sí, mañana van a ser como 6. mañana 48 ¿Este es el actividades. cuadrado dividido 4? No me tientes, David, que pongo 48, ¿eh? No, profe, dije nomás. Miren que una vez en segundo me desafiaron y les puse 100 ejercicios. ¿En serio? No, En serio, ¿eh? no, Bien. ¿Alguna pregunta con esto? no. ¿No? No, Profe, nada que te hagan. copiarlo. Bien. ¿Quieren que les pase esto lo que hicimos acá ahora? Sí, Bueno. Primero consejo, intentan hacerlo solo, si no lo sale se fijan cómo iba. ¿Les parece? ujú. Profe, la teoría Sí. hay que copiarlo. ¿Qué teoría? La Dice el profe que no hay teoría. importancia. Sí, si querés, sí. Sería la introducción al ejercicio. Ah, bueno. Muy bien. Ahora en tu ratito saco la parte de adelante del video y ya lo subo. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? No. Bueno, eso es Yo, todo. profe, Sí, Kevin, decime. mañana, ¿qué hora tenemos MET? Los viernes acuérdense que tenemos a las 9. Gracias. No hay de qué, Kevin. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Qué bueno que no entró Ninja Galaxy 22. No, ¿Te no imaginas va. que entraba al último No va. momento? Sí. Ahí dejamos de grabar.